quienes están conectados, quienes están por acá. Che, ¿rinden algo hoy? O algo por el estilo, porque hay muchas menos personas de las que suele haber. No rinden nada. Salieron de fiesta anoche. No, pero hay muchas menos personas que lo que suele haber. De hecho, está conectadas. Bueno, vamos a arrancar. Se podría decir que estas semanas son... lo voy a volver a poner en el aula virtual después, pero la semana que viene tenemos... No sé si vieron el cronograma de la semana que viene. ¿Qué particularidad tiene? Es virtual asincrónica. Las dos clases. Eso quiere decir que ustedes van a tener colgado dos videos, uno de Herman Daly, igual yo el de Daly lo trabajé algo ya en la clase pasada, cuando empezamos a presentar la unidad 3, y la clase del miércoles de Javier también va a estar de manera sincrónica, así que, bueno, es una semana en la que al menos no tienen que cursar, pero que va a ser un poco más distendido porque van a tener un video y una recomendación de dos textos para poder mirar. Eso se los voy anticipando con tiempo para que ustedes se puedan organizar para la semana que viene también. Eso como primer elemento. Como segundo elemento, hoy vamos a trabajar y vamos a aprovechar que no somos tantos entonces para hacer algo que va a estar más divertido. ¿Tienen los apuntes de ustedes acá? El material, la bibliografía. Si la tienen, está bueno porque vamos a intentar hacer un ejercicio con este texto que está bueno, es algo largo y por eso me gustaría que leyéramos algunas cositas en conjunto y vamos a hacer un ejercicio que está bastante divertido a mi criterio. Vamos a ver si les parece divertido a ustedes también. Espero que sí. Y si no, igual, no, mentira. No, si no lo hagamos divertido, para que sea entretenido, pedagógico, propositivo, interesante, interpelante. Y así podría estar toda la mañana compartiendo sinónimos. Pero vamos a trabajar con un texto que es de Parto da Fusta. Es uno de los últimos textos que vamos a mirar en la unidad 3. Viene de formación en economía y si bien es de la India, estudió en Cambridge, en Londres. Es una persona que muy parecida de la trayectoria de Amartya Sen. ¿Lo leyeron Amartya Sen? ¿O lo vieron en alguna otra de las materias? ¿No? Bueno, entonces lo van a encontrar porque Amartya Sen, que de hecho tuvo premio Nobel, son personas que, bueno, con una trayectoria muy importante para campos específicos, como para nuestro caso, para la discusión de la ciencia en lo económico, no solo de la ciencia económica, sino de la ciencia en lo económico. Y hago ahí como una distinción. Ese texto está ahí, que es parte de la unidad 3, que ¿qué venimos conversando en general en la unidad 3? Los diálogos entre qué. Aguanta. Se escucha un ruido. Qué raro. No sé qué hacer para... El ruido es infumable, digamos, como que traba mucho lo que yo digo. Puedo probar con el otro micrófono. A ver. Hola, hola. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Quiénes están virtuales?
¿Se escucha mejor? No alcanzo. Bueno, que voy a ver el chat, pero... Se sigue escuchando, pero va. Bueno, es raro, no tengo idea por qué está sucediendo, pero bueno, hago lo posible por hablar fuerte entonces para que escuchen bien. Bueno, algo que les decía, cartelito, aparece. Lo que yo les voy a proponer hoy es que hagamos como una pequeña descripción o algunas cuestiones primero más orientadoras sobre el texto. Después les voy a proponer que hagamos una actividad que es a partir de ese texto y quienes los tengan en papel, digo, lo podemos hacer en grupos, no hace falta que lo hagan solos o solas, sino que además aprovechando que no sé si todas las personas trajeron los apuntes, yo les voy a dar una consigna muy breve sobre el texto de Das Gusta. La idea es que puedan como eso, como compartir, escribirlo, y digo escribirlo para que después lo ideal sería que alguien se anime a decirlo, pero eso, si trabajan en grupo puede ser que una persona lo diga, pero digo, son cosas muy sencillas y que la idea es poder conversarlo. Y después yo voy a hacer un cierre recuperando esas cuestiones que ustedes propusieron. Lo primero que les iba a preguntar recién, o que les pregunté recién, ¿qué veníamos trabajando en la unidad 3? ¿O sobre qué venimos discutiendo, conversando? Me voy a dormir. ¿Qué veníamos charlando? ¿Qué veníamos diciendo? Empezamos la semana pasada. Comenzamos la unidad 3. Quien esté opinando, si puede prender el micro y decirlo, mucho mejor, porque estoy lejos y no alcanzo a leer, estoy medio ciego, perdón. Si no, ahí vuelvo. Bueno, ahí voy. Ética y moral, dice Franco. Algo que empezamos, gracias Franco, algo que empezamos a conversar la semana anterior es que habría algunas diferencias entre la ética y la moral, pero sobre cuál nos estaríamos asentando en esta unidad para poder conversar en términos más disciplinares, si se quiere, y vinculados a la materia. Sobre la ética y las discusiones éticas en torno a las prácticas económicas. Y las prácticas económicas entendidas como prácticas sociales. Digo, las prácticas económicas, por lo que venimos conversando, en función de las racionalidades, que eso también lo vimos en la unidad 2, ustedes lo repasaron también, y lo van a repasar el miércoles con el texto de Rechner, esas racionalidades económicas, lo que venimos intentando abrevar o como construir como idea, es que no están disociadas de las prácticas sociales, que desde la mirada más individual o desde la mirada más estructural, podemos ver en los individuos y en las sociedades respecto de sus conductas económicas. Digo, hay un hilo conductor entre el abordaje de la práctica social y de la práctica económica. ¿A qué me refiero con esto? Que no podríamos disociar entonces, poder pensar que si yo elijo ahorrar en pesos o en dólares, si voy a comprar, como decía el otro día, la Feria Agroecológica o al Carrefour, o si, no sé, decido hacer estudios o dedicarme a un trabajo, ese tipo de elecciones que se estructuren en tipos de racionalidades, que no necesariamente son lineales, porque puedo hacer alguna de las tres y decís, che, pero si compras acá y haces esto, bueno, hay una racionalidad que es también contradictoria, pero digo, estamos intentando comprender por qué tomamos esas decisiones. Lo primero que vamos a decir es que sería muy difícil poder decir algo pensando que son solo decisiones desde una racionalidad económica disociada de tres cuestiones, dice Das Gusta, que después las vamos a mirar, pero que las vamos a ver como al final, pero que tienen que ver con las ideas que circulan, con las conductas que tomamos y también con lo que heredamos respecto de una trayectoria, respecto de nuestros ciclos vitales. Digo, no es lo mismo
haber heredado, y cuando habla de herencias no habla solamente si me quedó en una casa de no sé qué o no sé qué cuestión, sino sobre las trayectorias de esfuerzo, y hay una cuestión muy ligada a la discusión en torno a la diferencia de mérito y meritocracia, que está re interesante en este texto y que lo vamos a retomar un montón. Dicho eso, el texto, que a mí me parece que está bueno que cuando ustedes lo lean, hay como algunas características. Levante la mano quien sufrió con Kant, cuando leyó el texto de Kant y que lo sufrió. Lo sufrió en términos de que no era algo que lo tuvieron que leer varias veces para poder comprenderlo. Gracias por ser valiente. No creo que seas el único igual. Bueno, el resto no le fue tan bien con la de Kant en las preguntas, lamentablemente. Pero bueno, yo creo que, como el compañero levantaba la mano, creo que el texto de Kant, por ejemplo, tiene un grado de complejidad por la forma en la que está escrito, que es diferente, al menos en el que se van a encontrar con este texto, que tiene una escritura más narrativa. Entonces, es un texto quizá más largo, pero es un texto que cuando lo lean van a poder ir comprendiendo mucho mejor, es mucho más didáctico si se quiere, es más narrativo. Entonces, tiene un grado menor de complejidad a la hora de leerlo, que es como si lo comparan con el texto de Kant, por ejemplo. Ese sería como un primer comentario, o una primera idea ahí que está sobre la mesa, y que me parece que está bueno, les va a facilitar cuando ustedes comiencen a trabajarlo. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, hay una cuestión, ¿cómo va? Hay una cuestión que viene elaborando principalmente con Javier. La iniciamos cuando empezamos a trabajar con Klimovsky. ¿Qué tenía que ver? Con el carácter. ¿Qué pasaba con las explicaciones, las comprensiones? ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Se acuerdan que lo conversaron con Javier? ¿Lo prendieron en el parcial? Lo que intentábamos ver en la unidad 2, o lo que empezamos a ver en la unidad 2, es que hay algunas formas en términos metodológicos, hay algunas perspectivas que nos ayudan a abordar los problemas que intentamos analizar. Hay algunas tradiciones que se caracterizan por tener un carácter más explicativo, otro comprensivo, otro interpretativo. ¿Se acuerdan que vimos un conjunto de perspectivas? ¿Sí? Gracias por estar presente, porque voy a decir que sí. Bien. En esas miradas, o en esas como perspectivas, vamos a sentarnos y vamos a seguir trabajando y seguir pensando, porque muchos de estos autores que ustedes ven en esta unidad 3, pero que van a ver a lo largo de la carrera, van a partir de esa idea. Entonces, recomendación, vuelvan, no crean que es algo que no van a ver nunca más, sino que efectivamente son medios cimientos o andamiajes que les van a permitir poder mirar hacia adelante muchos de los textos que quizás no va a haber tanto tiempo para que les hagan un mapa de, como yo le hice recién, dónde nació Das Gusta, dónde estudió, qué tipo de escritura tiene. A veces no tenemos tiempo para hacer esas cosas. Acá nos vamos a dar ese tiempo, pero porque es medio como un cimiento o una base para poder leer muchos de los textos que ustedes van a leer a lo largo de la carrera. Dicho eso, nos vamos a situar entonces en este autor que tiene una particularidad muy interesante y que se las digo porque aparte les va a servir para este ejercicio que vamos a hacer ahora de poder mirar el texto, y que él se pone en discusión, y esto me parece que es como muy significativo y es algo que probablemente de Das Gusta se pregunten, o podría ser una pregunta de parcial, vinculada a el método o los métodos que él emplea para poder analizar o poder entender qué sucede respecto de las prácticas económicas entendidas como prácticas sociales, que es lo que venimos diciendo desde el inicio que hoy nos juntamos. Y él lo que dice es, bueno, en general en los estudios económicos hay como una, y acá quizá les va a hacer como sentido algo que ya venimos conversando, hay como una tradición más vinculada en poder pensar o poder mirar esos fenómenos sociales, bueno, desde la estadística, de métodos econométricos, desde poder sacar una foto a una situación, que no está mal. Lo que Das Gusta va a decir, bueno, hay un conjunto de otros elementos que son muy interesantes de poder complementar
No es que dice es uno o es el otro, sino los complementemos. Miremos esa foto, pero miremos esa foto en su desarrollo histórico y miremos algunos otros elementos, como por ejemplo la dimensión cultural, que el otro día lo conversamos bastante, o lo veníamos conversando bastante quizás desde el día cero. Entonces, la propuesta de él va a ser una propuesta, vieron que cuando conversábamos en la unidad anterior, este diálogo entre el individualismo y el holismo, bueno, este sería un autor donde claramente ustedes pueden ver muy presente esa tensión entre si miramos aquellas conductas individuales o si miramos la estructura social. De nuevo, en este autor hay un claro ejemplo de cómo se expresa esa tensión permanente entre qué cuestiones son las que mirar las prácticas individuales nos van a ayudar a comprender el problema y cuáles son las que vamos a observar en el plano de las prácticas, no prácticas, sino de la estructuración de la macro, podríamos decir, que también nos van a ayudar a mirar el problema. No vamos a mirar ni una sola ni la otra sola, vamos a intentar mirar las dos en conjunto. ¿Hasta ahí estamos? ¿Va? ¿Hasta ahí? Bien. Quienes están virtuales, acuérdense que pueden prender el micro. Si prenden el micro, mucho mejor. Y hay algo que hace Dajusta que a mí me gusta mucho, es que se mete con algunos problemas o se mete con algunas discusiones que a veces no son tenidas en cuenta en la literatura. Cuando yo digo en la literatura es, cuando uno hace un estudio económico, hay un conjunto de caminos, conceptos, miradas o reflexiones donde uno suele centrar la forma de pensar y mirar. Lo que hace Dajusta va a decir, sí, miremos un índice, como por ejemplo el Producto Bruto Interno, pero también miremos qué otros índices podemos construir para dar cuenta de este doble abordaje. Quizás el Producto Bruto Interno, que lo podemos medir per cápita, digo, de manera individual, de manera global, pero de manera individual, es interesante, es necesario, es un indicador que nos puede servir, nos va a servir efectivamente para poder analizar la realidad, pero también hay otros índices. Por ejemplo, va a traer el índice de desarrollo humano, que no es nuevo, que tiene una trayectoria bastante interesante y que incorpora otros elementos para poder entender qué pasa en las sociedades. ¿Hasta acá estamos? ¿Seguimos? Eso lo vamos a mirar ahora con más detenimiento. Bueno, esto se mete con desigualdades sociales y hay algo en el trabajo de Dajusta que ustedes lo van a encontrar como muy notoriamente, es que él se centra no solo en poder caracterizar desde estos dos lugares, sino que encuentra una explicación en qué sucede desde el lugar de analizar a las instituciones que están presentes en las sociedades. Y esas instituciones ahora las vamos a caracterizar, o vamos a ver a qué se refiere, pero vamos a hablar de organismos que tienen un lugar significativamente central en la vida cotidiana, pero también, cuando digo en la vida cotidiana, en la vida y en el ciclo vital de los problemas sociales que intentamos analizar. Cuando digo que tienen un lugar importante, nos estamos refiriendo a, por ejemplo, y acá me centro capaz en todo el capítulo 2, es que por más que tenga, el capítulo 1 se centra más en aquellas cuestiones ligadas a la discusión de la macro, digamos, las cuestiones más estructurales. En la unidad 2, que trabaja más la micro, no es así, no es tan lineal, pero sí, en esa discusión, por ejemplo, el capítulo 2 se llama la confianza, y es justamente la confianza en ese conjunto de instituciones que, por más que haya indicadores positivos o potenciales o preocupantes desde el estudio del capítulo 1, donde está mirando aquellas cuestiones estructurales, hay algunas cuestiones en el capítulo 2 vinculado a la confianza de las instituciones que él dice, che, acá hay un elemento como bien significativo para poder comprender, que no lo podemos dejar de lado. Ahí cuando ustedes vayan leyendo el texto, que no lo van a poder leer todo hoy, vamos a hacer como una lectura de una fracción muy chiquitita, pero me parece que hay como dos cuestiones ahí a tener en cuenta. La primera, que todo el tiempo el texto va y esto se los digo, las cosas que yo les estoy diciendo ahora son como una ayuda para cuando lean ahora y les toque el caso
a cada uno, que van a trabajar en grupo. Los grupos pueden ser de 3, 4. Eso organícenlo ustedes. No más de 5, digamos, porque tienen que leer y poder conversar entre ustedes. Y es un ratito, es muy breve. Hay una cuestión medio central que propone el texto, que es un diálogo entre la cooperación y el equilibrio. Entonces, cuando lean el fragmento que les toca, piénsenlo desde ese lugar, desde qué lugar tiene la cooperación y el equilibrio y cómo entiende principalmente la cooperación y el equilibrio. En ambos capítulos dice cosas, no dice, yo entiendo por cooperación, 2 puntos, pero está muy al inicio de lo que dice en cada texto. De igual manera con el equilibrio. ¿Saben cuál es la diferencia entre un prefacio y un prólogo? ¿O saben qué es un prefacio? ¿Alguien alguna vez leyó un prefacio? Algo que tiene este texto, lo primero es que lo que ustedes van a leer no es el libro. El libro está en inglés, porque, como les decía recién, lo estudié en Cambridge. El inglés, en general las producciones de él están en inglés. Lo que ustedes van a leer es una traducción que hizo un profe que estuvo muchísimos años en esta cátedra, que quizás no está ordenada de la misma forma en la que está ordenada el texto original, pero que intenta, bueno, compartir la centralidad. Es una traducción, no es un resumen, no es una interpretación, es una traducción. ¿Sabes? Literal. Con, bueno, las particularidades que tendrá traducir un texto, que a veces hay adaptaciones de algunas ideas que pueden ser cambiar una palabrita o muy chiquito alguna idea, pero digo, es una traducción. Esa traducción que ustedes van a leer, en general los libros, tienen diferentes como estructuras, pero suele haber un inicio, como que todos dan una introducción, pero este en particular agrega 2 cuestiones, que son un prólogo y un prefacio. Los prólogos en general los escriben terceros o terceras, personas que escriben sobre esa producción que hizo tal autor o tal autora, o muchas veces, como en este caso, cuando un libro es reeditado en muchas oportunidades, lo que pasa muchas veces es que esos autores o autoras lo que hacen es reescribirlo pensando en qué ha cambiado en términos contextuales el mundo, la explicación de los fenómenos, que dicen, bueno, yo escribí esto hace 40 años. Hoy, la interpretación que yo hice en el capítulo 2, quizás deba haber, les voy a dar un ejemplo concretísimo que yo haría de un texto mío. Yo hay un texto que escribí, por ejemplo, en el 2011, que tenía que ver con asociativismo, y yo creo, si yo me hiciera me autohiciera un prólogo, que ya es algo bastante egocéntrico, pero porque yo no soy importante, pero si me hiciera un prólogo, yo diría, bueno, para poder pensar las prácticas asociativas de pymes, por ejemplo, hoy las tecnologías y algunos elementos de la organización del mercado más vinculados a la financiarización impactarían en esas cosas que yo dije o expliqué que siguen vigentes, pero que tendrían algunas modificaciones. ¿Bien? Eso sería lo que podría pasar en un prólogo. En este prólogo hay una explicación bien interesante y nos vamos a centrar en el prólogo. No lo van a tener que leer ahora, pero yo les voy a contar 2 o 3 elementos de los que sí están vigentes y de los que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con 2 historias de vida. Y el prefacio, en general, tiene que ver con un tipo de introducción donde hay mucha caracterización de las intenciones que ese autor o autora tiene sobre por qué escribió eso. Y es como una introducción, pero una introducción con una valoración mucho más político-académica de qué viene a discutir o por qué es lo que motivó a la escritura de ese texto. ¿Hasta ahí estamos? ¿Más o menos? Este texto tiene un prólogo y tiene un prefacio primero y un prólogo. Ustedes deberían, cuando lo lean, lo van a leer entero. Y hay algo que a mí me parece interesante en esta explicación que hace, es que va a intentar explicar los problemas, o muchos de los problemas de las sociedades modernas, desde una narración de 2 casos
Y en esa narración de dos casos lo que va a decir, bueno, este es el conjunto de cuestiones que alguien que pretende hacer un estudio en carácter económico debería tener. Entonces está como interesante, está como desafiante. A mí me parece un texto que es medio largo, como les decía, pero de una escritura, de una lectura como muy llana o más coloquial. No es Kant, lo van a sufrir menos, pero que sí es un poquito más largo y que sí es muy orientado respecto de las cuestiones, no sé si de pasos, pero de procedimientos que él va aplicando y que va pensando. Bien, vamos con este ejercicio que yo les proponía. Nos vamos a dividir porque en el prólogo él intenta, como les decía recién, explicar o dar su explicación a través de dos historias de vida. Una es la de Becky, perdón, y otra es la de Desta. Son dos niñas que tienen, no recuerdo si 10 o 12 años, creo que 12. Una vive en un sector pujante de Estados Unidos y la otra vive en Etiopía, en lugares muy distintos, con realidades muy distintas, la segunda en una zona rural. Lo que intenta plantear ahí Das Gusta es, bueno, pensar la sociedad como un determinante, poder pensar las dinámicas que la sujetan, las polaridades, esas son cuestiones que les agregué yo. Y poder mirar las desigualdades. Ambas podríamos decir que están como orientadas a poder mirar sociedades occidentales. Digo, ambas son sociedades occidentales, pero lo que va a diferenciar la situación entre ellas dos, entre esas dos niñas, está vinculado al grado de modernización que podemos analizar, y acá volvemos a lo que veníamos conversando, en aquellos avances tecnológicos, pero también aquellos atravesamientos culturales que están presentes en el estudio de la sociedad. ¿Estamos? Digo, siempre está presente esta tensión o esta línea entre la modernidad, la modernización y el modernismo que yo les planteaba al inicio. Bueno, ahí está lo de la meritocracia que yo les decía. Entonces, ¿cuál es la consigna? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Van a tener que leer no el prólogo, porque, digo, a fines prácticos, ustedes quédense con esta idea de aquí, Estados Unidos, de esta Etiopía, y si yo les voy a pedir que nos dividamos como en grupos, que algunos grupos puedan mirar más la situación de una y otros la situación de otra, y que puedan identificar, por un lado, entre 3 y 5 elementos que son, escuchen bien la consigna, entre 3 como mínimo y 10 como máximo, yo creo que hay más de 10, pero 3 al menos, elementos que ustedes consideren significativos para poder caracterizar ese contexto donde viven tanto de aquí como de esta. Y un segundo, ¿qué dice o qué dice el autor de las instituciones? Para que sea mucho más sencillo, me parece, además de poder mirar entre Deki y Desta, me parece que está bueno también que nos dividamos, porque digo, es muy largo el texto. Entonces, lo que yo les voy a proponer es que quienes están, por ejemplo, hasta la fila, hasta ustedes, hasta acá, hasta, ¿cómo se llaman ustedes? Hasta Timoteo y Benjamín, capítulo 1, capítulo 2, ustedes. El capítulo 1 mira el macro, el capítulo 1 va a mirar aquellos elementos que uno podría identificar, como les decía hace un ratito, de no te escapes, no te gusta esta parte. ¿Te querés pasar al grupo de la macro? Ah, bueno. De nuevo, saquen el texto, se pueden juntar de 3 o de 4, 5 como mucho. Lean a conciencia y pensemos estos 3, si son más, mucho mejor. Yo voy a estar acá dándoles una mano, Esteban está ahí también, le pueden hacer alguna pregunta, pero pregúntenme a mí, yo no tengo drama, yo voy a estar dando vueltas. Quienes están de manera virtual, pueden trabajarlo más de manera individual o pueden ahí, si quieren les armo una sala aparte para que estén un ratito.
Esto lo vamos a hacer en 10, 15 minutos como mucho. Y después hacemos una puesta en común y seguimos, ¿les parece? Yo creo que es un texto que está bueno que lo empiecen a leer acá en el aula porque quiero que no haya dudas para cuando lleguen al parcial. Y quiero decirles, por ejemplo, que se los voy a decir al final, que de lo que ustedes identifiquen es algo que no va a estar en el parcial. Hay elementos que sí van a estar en el parcial de lo que estamos viendo hoy y otros que no. Pero quiero que los leamos juntos para poder yo compartirles eso. ¿Les parece? Lo pueden buscar en papel o lo pueden buscar desde el celu o compu que haya traído. ¿Estamos? ¿Les parece? ¿Arrancan? Puede ser de manera individual también. No hace falta que trabajen en grupo. ¿Arrancamos entonces? Tiempo en el aire. Tienen 10 minutos. Son las y 35. Quienes están virtuales, misma consigna. ¿Alguna duda de quienes están virtuales? Porque acá yo los dividí. Pueden, entonces sería tomar unidad 1, unidad 2 y poder mirar estos elementos en el texto de caracterización de estas dos pibas, de, de aquí y de esta. Gracias, Martina.
igual a poner en discusión la mayoría de los algoritmos que van a ver todo. Había muchas canciones. ¿Cómo van? ¿Pudieron terminar, avanzaron un poquito, pudieron identificar alguno de los elementos o necesitan 5 minutitos más? ¿Alguien más aparte de él que me diga algo? ¿5 minutitos más? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? 5 minutitos más entonces. Bien, están virtuales también, 5 minutitos más.
Bueno, ¿cómo le fue? ¿Qué onda estas dos niñas? ¿Quién se anima a arrancar? Así en formato punteo, como yo vi esto, esto y esto. Esto no es un examen. ¿Qué vieron? ¿Quieren que arranquemos con quienes tenían la unidad 1? ¿Seguimos con esto? Pero, ¿lo alcanzan a escuchar? Bueno, háganle la gamba y escúchanlo entonces, para que no le tengan que yo dar la vergüenza. Ah, pero si no te... Bueno, mira, yo me pongo... Que me parece que algunos de los elementos que vi del proceso ¿cómo dice? Del proceso de análisis era que, bueno, que analizaba las características iniciales de las familias y, bueno, obviamente los países en donde vivían, el crecimiento económico, cómo en base a las actividades económicas principales se daba la estructura poblacional, y después también hablaba mucho de cómo, bueno, todo eso era como unas derivadas de la educación que recibían, que debido a la mayor educación en los países ricos pueden tener mayores ideas y por ende, bueno, un mayor desarrollo, lo que también llevaba a una mejor salud, que bueno, todo eso llevaba varias cosas más. Gracias ahí por el aporte. ¿Alguien que le quiere agregar algo? Yo voy haciendo como algún comentario, si a ustedes les parece. Yo comparto con lo que él dice. Sí me parece interesante esto de poder contextualizar que cuando hablamos de acceso a la educación, para esos casos de estudio, estamos mirando a Estados Unidos, que no tiene un sistema educativo como el argentino. Yo hago como esa distinción. Digo, las condiciones de posibilidad y hasta diría de obligatoriedad de la escolarización en Argentina son muy distintas que la de países como Estados Unidos o Chile, Perú. Ahora bien, me parece que existe interesante el aporte en poder pensar este diálogo que lo va a profundizar en la unidad 2. Capaz que los que son de la unidad 2 dicen, ah, bueno, porque digo, empieza a presentar el autor en la unidad 1 de esta discusión más macro algunos elementos que son más propios de lo que vamos a ver en la unidad 2. ¿Pero alguien más de la unidad 1 que quiere agregar algo? Debería haber alguien más que se anime. No lo dejen solo, fue un valiente. Puede ser también algo que no haya quedado claro. Como, che, este tipo viene hablando de esto y la verdad, no sé qué habrá querido decir. Eso también es válido, ¿eh? Nadie se anima. Vos te reanimas. Seguro que te reanimas. Sobre la perspectiva ética que estaba derivada de los pensamientos económicos
y que eran una guía de su política para que mejoren las políticas. ¿Alguien más quiere agregar algo de los que eran unidad 1? Está rico el yogur. Unidad 1, ¿no? Entonces, quienes están virtuales, alguien que haya leído más la unidad 1, no me digan que están durmiendo la siesta porque prendan cámaras, a ver. Todo despeinada. Así que... Bueno, gracias Martina, de 10. Ahí voy a leerte. Si alguien de quienes están virtuales quiere agregar algo diciéndolo, mucho mejor. Acá lo que Martina dice, comprender y explicar desde una perspectiva macroeconómica el proceso histórico como un proceso acumulativo de prácticas y condiciones. En ese sentido, son cosas que se heredan. Después, ¿cómo medir esas desigualdades? Se menciona el PBI y de ahí las condiciones que mencionó el compañero recién, educación, salud. Gracias Martina, re buen aporte, el de los tres, ¿no? ¿Alguien más que haya leído unidad 1 quiere hacer ahí algún aporte? No sean tímidas, no sean tímidos. Si... una intervención más y me conformo. Algo que no se haya dicho de la unidad 1. ¿Y qué? Es una pregunta más fácil esta. En ese capítulo 1, ¿qué se decía de estas dos niñas? Más puntualmente. De Deki, de Danvers. ¿Qué se dice de ellas dos? ¿Se dice algo? Como que volvemos al jardín. La lechuza. Bueno. Me dejan muy triste unidad 1. Sépanlos. La unidad 2 lo va a hacer mejor. Y se van a ganar el premio que había para los que participan. Unidad 2, entonces, de Timoteo y Benjamín hacia este lado. ¿Qué leyeron? ¿Con qué se encontraron? ¿Qué? Con la confianza. Muy bien, ahí voy. Yo tengo confianza en vos. Uy, perdón. ¿Querés que te tenga el micrófono? Te hago de... Así. En el capítulo 2 principalmente abarcó el tema sobre cómo entre dos personas se puede establecer confianza sobre ciertos acuerdos o pactos que hagan entre sí. Y abarca diferentes tipos como el cariño mutuo, la disposición prosocial, leyes y normas, dinero, cultura y etcétera. Elegimos 3 entre los dos como una breve descripción, entre los cuales elegimos el dinero, leyes y normas y la disposición prosocial. El dinero es sabido, básicamente la confianza se establece en base de la ganancia. Sabemos que el otro está interesado en ganar cierto monto monetario, entonces tenemos confianza en que va a cumplir el acuerdo. En el segundo de leyes y normas, como el nombre mismo lo dice, hay un lado que nos puede respaldar a nosotros mismos si es que el contrario falla, y el contrario, por otra parte, sufre consecuencias, como el nombre lo dice, legales. Y la disposición prosocial, principalmente hasta donde entendimos, abarca más sobre el entorno en el cual el otro creció y se influyó. Entonces, como las creencias que a medida que pasó el tiempo fue desarrollando.
Así que teniendo conocimiento sobre su psicología, tenemos la confianza nosotros de poder decir, va a cumplir con su palabra. Y solamente eso desarrollamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, bien ahí, interesante el desarrollo que fue en equipo. De 10. El equipo 2 está quedando mucho mejor que el 1. No, mentira. Equipo 2, ¿algún otro aporte, algún otro elemento que quieren agregar? No levanten tanto las manos que no los alcanzo a... Esa, vamos. ¿Querés que te tenga el micrófono o lo tenés vos? Bueno, nosotros leímos también la parte de comunidades y mercados, donde hace como una comparación. Es como que más que todo compara como el mercado como en el mundo de Becky y en el mundo de Desta, donde hace como hincapié que en el mundo de Desta es como que se forma más como una comunidad. Habla de que las personas que negocian entre sí se conocen, todas como que tienen una personalidad marcada, y al ser una comunidad como no cerrada, pero sí como, no sé, que se conocen, como que la palabra del que es de afuera como que no tiene tanto valor como la palabra de alguien de adentro. Y después, no, bueno, con respecto a eso, después en el mundo de Becky, como que está la comparación del otro extremo, que dice, o sea, habla de que el mundo de Becky, habla, por ejemplo, de que el padre de Becky muchas veces pide, no sé, un préstamo a un banco y no conoce quién es como el que le da ese dinero, sino que es como un mundo más como individual, y ahí hace comparación que como que el dinero de uno es tan bueno como el dinero del otro, como con respecto a lo que había dicho, profe, del intercambio como con trueque, esa es la diferencia como con el dinero. ¿Alguien más del grupo del capítulo 2 que quiera decir algo? ¿Por acá? ¿No? ¿Por acá? Yo veo los cuadernos teniendo un montón de cosas anotadas. O sea, yo veo que han hecho cosas. Ah, mira. ¿No? ¿No? Ni me mira. No quiere hacer contacto visual para que yo no le diga. Bueno, ¿alguien más del unidad 2? ¿Alguien de las personas que está virtual, que lo haya leído? ¿Que quiera hacer algún otro agregado? ¿De acá más nadie? ¿Y de quienes están de manera híbrida? Quienes están de manera híbrida, ¿no? A mí me parece, bueno, retomando muchas de las cuestiones que ustedes dijeron, yo voy a retomar algunas cositas como bastante puntuales. Del capítulo 1, me parece que algo a agregar a lo que ustedes decían es que hay un fuerte lugar de la historia en la macroeconomía. Digo que esas cuestiones que ustedes dijeron, las gusta lo que hace es, además, marcar la importancia de perspectiva histórica, es decir,
cómo se ha llegado a ese proceso y que no es que esas fotos son una foto de momento, sino que son fotos de proceso. Y que esa narrativa histórica tiene un carácter explicativo trascendente para poder dar explicación, comprensión a los problemas sociales, a los problemas económicos, si quieren. Pero como estamos hablando de una asociación, yo los voy a asociar. En segundo lugar, hay algo en esa idea de poder mirar la historia, es que de alguna manera lo que el autor hace es decir, muchas veces cuando hacemos explicaciones sobre problemas sociales, PS, vamos a decir problemas sociales, o también podríamos decir prácticas sociales y prácticas económicas y problemas económicos, muchas veces estamos o mirando las trayectorias individuales o estamos mirando, vamos a decir, las situaciones de la macro, cuestiones estructurales. Me parece mucho más interesante hablar de estructura social, de estructura y de estructura social. Entonces, lo que dice Das Gusta es, si nosotros lo miramos a través de la historia, no tenemos por qué divorciar esa mirada. Vamos a mirar aquellas cuestiones que suceden en la órbita de lo individual y que son como elementos que vamos a poder mirar, pero también pensarlas en diálogo con las cuestiones de manera estructural. Y ese es un aporte como significativo, porque si no nos está quedando como la mitad, o nos estaría quedando como una mitad muy significativa, a veces, más que la mitad, les diría el 60 o el 40% de las cosas, para poder comprender cuestiones. No sé, se lo dejo como pregunta. Yo creo que podemos decir, respecto de todo el año pasado, más allá de las valoraciones que hagamos, que efectivamente hubo un estancamiento en un incremento que venía del dólar. Digo, el año pasado, guste lo que nos guste, uno puede identificar que efectivamente el dólar no aumentó tanto como venía aumentando. El año pasado, 2024. Ahora bien, tan válido como eso es decir que hubo condiciones de vida de muchas personas que empeoraron, y muchísimo. ¿Qué estamos diciendo ahí? Estamos haciendo un análisis totalmente disociado de cuestiones que suceden en un hogar y cuestiones que suceden en la macro, en una cuestión mucho más estructural. Entonces, más allá de las valoraciones que hagamos, muchas veces nos encontramos frente a disociaciones en los procesos de análisis. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la familia, es mentira o verdad que a la familia le pasa mal? No, es una realidad. ¿Es mentira o verdad que el dólar tenía un estancamiento? No, es verdad. Digo, una cosa no es contradictoria a la otra. Ahora, lo que yo les estamos proponiendo y que lo que Das Gusta les dice es, no podemos analizar las prácticas económicas y las prácticas sociales mirando solo uno o solo la otra. Tenemos que mirarlo en conjunto. Y la historia, la historicidad, nos permite o nos da una herramienta como muy interesante para poder hacer esa vinculación entre una y la otra. La historia, la ciencia política, la sociología, los estudios sociales en general, y la economía misma. La economía no es que, y algo que me parece interesante que está en el texto y que probablemente es una pregunta de parcial, no dice que la economía usa de auxiliar a muchas otras, sino que la economía política justamente incorpora la historicidad. Digo, además de poder, sería así, el campo de desarrollo intelectual, de pensamiento, de dimensiones del campo del estudio de lo económico, como es la economía política, entre otras, está fuertemente nutrido de manera interdisciplinaria de un montón de otros desarrollos que fueron creciendo a la par del estudio de la economía política. Y no es una ciencia distinta que se estudie en otro lugar, sino que es efectivamente constitutivo de la economía en tanto economía política para poder entender procesos económicos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Más o menos? ¿Sí? Algo que también se plantea, y muy de la mano de eso, es que ustedes lo nombraron, lo del Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Interno per cápita como una forma de poder comprender riqueza, pero que hay cuestiones vinculadas a derechos sociales, como son la educación, la salud, y podremos nombrar algunos otros, que están como en tensión ahí, y hace esta propuesta de poder mirar otros indicadores, como es el índice de desarrollo humano, que también tiene muchas cosas a discutir, pero a fines prácticos lo que intenta mostrar acá es que hay una variabilidad en la forma en la que uno puede hacer mediciones que sean mayor o que cuenten con un mayor grado de
captación de esa foto de la realidad social. ¿Hasta acá vamos? Bueno, después hay ahí como un abordaje. Yo no sé dónde dejé. Acá está, mi agua. Algo que me parece que es interesante también. ¿Qué lugar le daba a la productividad ahí? En lo que leyeron en la unidad 1. Porque la palabra productividad está muchas veces. Es eso que están diciendo. Es eso. ¿Lo quieren decir? Sí. Me lo cuentan y yo lo digo si quieren. Me lo cuentan a mí y yo lo digo. Porque aparte, ustedes no vieron la escena, pero yo como estaba ahí, vi, no, es tal cosa, no, no, tal cosa, no, no, sí, no, es este. Como que se repusieron de acuerdo, intercambiaron, y es lo que a mí me gusta. Si quieren le doy el micrófono y si no me lo cuentan a mí, yo lo digo en voz alta. De aquí. Lo que plantean, ¿cómo eran sus nombres? Benja y Luisi. Hay muchos Benja. Lo que plantean Benja y Luisi, para mirar esta cuestión que yo les decía, miremos lo de productividad, es que habría apropiaciones distintas en esos procesos de modernización, y diría yo de industrialización, y diría yo de los lugares que ocupan. Y volvemos a la idea de Dussel del sistema mundo, los lugares que ocupan en un sistema productivo respecto de quiénes son aquellas economías más vinculadas a economías primarias, de agro, por ejemplo, o aquellas economías más industrializadas. Digo, ahí hay un lugar como re interesante y eso impacta efectivamente en indicadores que podemos ir construyendo para poder medir. Gracias por los aportes y por animarse a hablar. Aunque fue sin micrófono. Después, en el capítulo 2, ahí hay como una clara identificación de cómo esas instituciones primero, hay como un lugar interesante, y gracias también por los aportes a todos quienes fueron ahí interviniendo. Incorpora esta idea de las instituciones en las sociedades que cumplen un rol importantísimo. De hecho, muchas de esas que ustedes nombraron, las que nombraron ustedes dos, gracias, son instituciones con grados de institucionalidad distinta. Cuando hablamos de instituciones no estamos hablando de el edificio de la facultad. Digo, el dinero sería una institución para el desarrollo, el dinero, lo que queremos del dinero, los tipos de uso del dinero, lo que nos genera el tenerlo o no tenerlo. Digo, esa vivencia de confianza en las instituciones es lo que estamos intentando mirar en esa unidad 2. Y lo que él se pregunta, que ustedes lo nombraron, es, bueno, ¿por qué las personas hacen caso a esas instituciones? Digo, ¿por qué creemos o por qué al vivir en una sociedad que está, con una base bimonetaria, creemos en acumulación, inversión o endeudamiento de manera bimonetaria? Digo, todas las fases, sea cual sea. Hay algo, yo ahí lo escribí mal, dice conducta de rebaño, es conducta de rebaño, lo que está. ¿Alguien leyó ahí en el texto lo de conducta de rebaño? Que dice, das gusta en este. Lo voy a cambiar porque me molesta que esté. ¿Qué es la conducta de rebaño? ¿Qué es un rebaño? Aguántame que voy más cerca tuyo.
Estoy cumpliendo mi sueño de ser tipo el de los programas que corre. Como estoy lejos de eso, La conducta de rebaño no es aquella en la cual uno mismo actúa siguiendo la actitud del entorno del grupo que lo rodea sin pensar en el porqué, al mismo tiempo que cada uno de los individuos del grupo también sigue al grupo en el cual está dentro, también sin saber el porqué, creándose así como un círculo vicioso. Actúo como vengo a la universidad y sigo la corriente de este grupo o hago fila en esta aula y no sé qué hay dentro del aula, pero hay mucha gente interesada, así que yo le sigo al grupo. bueno, haces aportes muy buenos. Tenés que creértelo un poco más, me parece. Porque la verdad que son aportes súper buenos. Principalmente porque lo vi en un video en el cual lo expresaba literalmente con un rebaño, en el cual la persona que lideraba el rebaño hacía que las ovejas corrieran alrededor de una fogata y cuando el círculo se completó, la persona salió, pero las ovejas, como seguían a las ovejas del frente, siguieron al frente, y aunque la persona ya no estaba corriendo, las ovejas seguían corriendo y así alrededor. Las ovejas murieron, ¿verdad? Ah. ¿Y su nombre era? Lo que Aldi dice, ella hizo como una caracterización general que me parece que es muy necesaria e importante. Lo que vamos a intentar ver ahora es cómo se vincula esto, pero está perfecto todo lo que dijo. Hasta tiró ejemplos de la vida cotidiana, súper coloquiales y cotidianos. Estuvo bueno. A ver, lo que él plantea ahí es, primero dijimos, se replantea y se pregunta, bueno, ¿por qué le hacemos caso a las instituciones? Al dinero. Digo, ¿por qué confiamos en el dinero? ¿Por qué confiamos en algunos tipos de dinero, en alguna base monetaria? Digo, lo que él intenta decir ahí, la justa es, ¿cuánto de eso, que es lo único en lo que yo disiento con vos, cuánto de eso es una racionalidad que reflexivamente incorpora situarme a mí en cuál es mi vínculo con esa institución y por qué le creo o no, y cuánto de eso que vos decías recién siguen sin saberlo? Yo creo que sí y no, que es lo único que disiento, pero estuvo perfecto que lo dijeras. Porque no es que no hay una racionalidad ahí, hay una racionalidad, solo que esa racionalidad descansa en una confianza en otros u otras, y por eso uno hace. No es que uno lo hace sin saber por qué, efectivamente uno lo hace sin saber por qué, pero porque esa racionalidad descansa en lo que una mayoría hace. Sobre esto hay un montón de estudios de psicología de masas, por ejemplo, que a nosotros no nos interesan tanto, pero por ejemplo hay muy buenas películas que ustedes pueden ver. La Ola es medio vieja, pero me parece que puede ser una así. Una serie que está interesante, donde se trabaja mucho esta idea de la conducta de rebaño, es, ¿alguien vio El Reino? Que está en Netflix, es relativamente nueva, argentina, muy buena, debo decirles. En algunos momentos me daba miedo de las cosas que pasaban porque eran tan realistas que bueno. Nada, si tienen ganas, si van a ver alguna peli, me parece que series como esa están buenas. De nuevo, entonces lo que intenta plantear Das Gusta acá es, che, digo, en esta racionalidad es cuánto de lo que hay en esa confianza de las instituciones tiene que ver con una inercia en la que hay una gran mayoría. Y vamos a ir a ejemplos concretos. Si alguien tiene 2 pesos hoy, digo 2 pesos de manera figurativa, ¿qué hace alguien hoy? Digo, me parece que va a haber como un consenso. Si yo tengo, no sé, yo voy a cobrar el viernes, creo, un curso que di y me van a pagar 500.000 pesos. Y los tengo y no los necesito para pagar el alquiler. ¿Qué hago con esos 500.000 pesos? Si lo voy a invertir, ¿qué hago? ¿Pongo un plazo fijo o compro dólares? ¿Vos harías las dos? ¿Vos harías plazo fijo? ¿El resto también? ¿Cómo? No te escuché. Harías otra. Bueno, pero ahora yo les pregunto, ¿no qué harían ustedes? ¿Qué haría un cordobés tradicional
que le sobran 500.000 pesos. ¿Dónde va? ¿Lo invierte en un plazo fijo? ¿Lo invierte en un plazo fijo en pesos? ¿Lo invierte en un plazo fijo y a la vez compra dólares? ¿Hace un plazo fijo en dólares? ¿Compra dólares? Digo, mayoritariamente, ¿qué va a hacer? Además de usarlo, pero digo, claro, sí, que no lo guarda bajo el colchón, digamos. Ponerle una billetera virtual, digo, ¿qué va a hacer con eso? No ustedes, ¿qué haría alguien por sentido común? La gente que ustedes conocen que tiene algún dinero de sobra, ¿qué hace con ese dinero? Va a comprar dólares. ¿Cómo? Compra dólares. No alcanzo a ver tu nombre, pero José, ahí está. Maxi. Sí, generalmente el argentino compra dólares. ¿Y por qué te parece, Maxi, que en general, yo comparto con vos, ¿por qué te parece que el argentino de la Argentina compra dólares así medio naturalmente? Porque tiene más confianza en la moneda del dólar que en nuestra moneda. Tengo una pregunta, Maxi. Es más estable y se desvaloriza menos. Yo tengo una pregunta. ¿Tiene más confianza en el dólar o tiene más certeza de que es una moneda que cuando haya una devaluación probablemente le sea más beneficiosa que ahorrar en pesos? O yo creo que tiene más desconfianza en el peso argentino más que otra cosa. Digo, gracias, Maxi. Esa sería como una conducta natural de rebaño. Todos sabemos que vivimos en un país donde hay mucha fluctuación respecto de, o donde ha habido periodos muy intensos de inestabilidad económica y donde en general cuando hay un ajuste, pero por eso es importante mirar la dimensión histórica. Cuando hay procesos de ajuste, posterior a eso hay grandes procesos de devaluación. Yo espero que no, pero mucho se dice que el día después de las elecciones, el 26 de octubre, va a haber una devaluación importante. Que haya una devaluación importante quiere decir que lo que sale el peso en relación al dólar va a cambiar muchísimo. Y probablemente, como dice Maxi, mucha de esa gente que decide invertir en dólares es, no sé si la palabra es especulando, pero sí pensando en que de acá a un mes ese dinero va a valer mucho más. Y eso, más allá de decir si está bien o está mal, habla de una conducta que tienen en términos de práctica económica respecto de la confianza en una institución, que es el dinero, una sociedad. ¿Y sobre eso qué hacemos quienes intervenimos y trabajamos desde estas disciplinas? ¿Qué podemos decir? ¿Qué harían ustedes? Porque digo, este texto, algo que tiene re interesante es que les interpela de, bueno, ¿qué hace alguien que quiere discutir en términos de política económica? Alguien que se decide estudiar desde la ciencia económica. ¿Qué hacemos con esas cosas, con esas conductas en torno a qué pasa con las prácticas económicas, las prácticas de confianza? En primer lugar, yo les doy una pista. Decir que están presentes y que las personas confían más o menos, pero confían, hay un grado de confiabilidad en un conjunto de instituciones. Ese sería como el primer paso. ¿Qué hacemos con eso? Además de ponerlo sobre la mesa, que es el primer elemento. ¿Qué? Actuar. ¿Y cómo actúan? ¿Cuál es su actuación frente a eso? ¿Ponerse una casa de cambio? Yo creo que no. No sé, si ustedes me apuran, yo creo que, no sé si estoy en Disney con lo que estoy diciendo, pero si logramos identificar esto y tenemos un grado de responsabilidad, yo creo que una tarea importante sería poder discutir justamente la base de credibilidad o poder discutir qué hace que haya determinadas conductas y por qué se desarrollan de determinada manera. ¿Por qué la confianza está puesta en una devaluación y no en fortalecer un peso nacional, por ejemplo? Acá o en cualquier lado. ¿Qué vínculo tiene esa confianza en el dinero respecto de los procesos de industrialización que hay en el país? Y cómo eso impacta en lo que el grupo 1 decía, vinculado al Producto Bruto Interno. De nuevo, me parece que hay algo en esta unidad que lo que les propone es decir, no podemos disociar la compra de dólares con
lo que sucede respecto de si a una familia le alcanza o no para comer. Digo, esas cuestiones no están disociadas, quizá por una cuestión, no sé, de clase, de tradición o cultural, son temas que se discuten o no en determinados lugares. ¿O no? Yo recuerdo, quizá me expongo con esto, pero cuando fue la discusión, ustedes eran muy chicos o chicas, pero en el 2008 hubo una gran discusión respecto de las retenciones del campo. ¿Escucharon algo de eso? Que ahora de nuevo es agenda. La semana pasada se le eliminaron las retenciones del campo, la semana anterior, perdón, y a los 2 días se volvieron a poner las retenciones del campo. Pero más allá de eso, en el 2008, que había otro gobierno nacional, lo quiso hacer. La forma en que lo quiso hacer fue enviarlo al Congreso. El Congreso le dio la negativa y no lo hizo. Pero digo, más allá de eso, a mí me pasaba mucho que yo discutía con mi papá, que es un tipo que no tiene, no solo que no es un pequeño y mediano productor, sino que de suerte que todavía tiene el terreno de su casa, digamos. No, está muy lejos de la producción agrícola mi papá. Pero mi papá era de la persona que decía, todos somos del campo, yo salgo a defender el campo. Porque si el campo está bien, el país está bien. Digo, de nuevo, fíjense que yo recién les decía cómo algunos temas son trabajados por algunos sectores y otros no, o son sentidos en términos de confianza por algunos sectores y otros no, y como otros, mi papá es otro que un dólar no ve hace muchísimos años, y él estaba muy preocupado porque la gente no pudiese comprar dólares. Y él era un comerciante, un laburo, qué sé yo, pero digo, no es una persona que invierte en dólares. Ojalá tuviera para invertir en dólares, yo estaría mejor, podría heredar algo, más no va a suceder, solo deudas. Digo, más allá de eso, volvemos de nuevo, digo, hay ahí un vínculo entre esas instituciones y cómo las personas nos vinculamos, digo, o el proceso de interacción que tenemos con esas instituciones que tiene una gradualidad distinta. Y fíjense cómo lo cultural tiene un sentido tan importante que perfora de alguna manera las distinciones de clase, porque hay personas que, de nuevo, en su vida han tenido un terreno o en su vida pueden invertir en dólares, pero construyen sentido y se interpelan y se preocupan, como era mi papá, como es mi papá, porque sigue preocupándose, por lo que le pasa al campo en términos de retenciones y por lo que le pasa a la gente que puede o no invertir en dólares. Eso es lo que Das Gusta les va a proponer pensar en esa unidad. Les va a proponer decir, che, miremos esta como, a mí me gusta decir, este hilado, este entramado, esto que pasa al medio entre los elementos grandes. Un poco es como, ¿vieron cuando hay una torta? Que la torta tiene los bizcochuelos y al medio está lo que une eso, que es como la crema, el dulce de leche. Bueno, lo que les intenta decir Das Gusta es, miremos eso que une, eso que hila, eso que articula estos elementos que a veces son estancos o que son una foto de las realidades, que son muy importantes, pero que son una foto. Te da una foto, un diagnóstico en un momento determinado, tomando algunos elementos particulares, que tienen un carácter histórico, y que sobre eso estamos intentando conversar. Y después hay una interpelación a los modelos de Nash, que eso no va en el parcial, léanlos, es importante, pero léanlos para intentar comprenderlo, porque no lo van a ver tantas veces después, pero que no va a ser evaluado al menos, digamos. Sí, Santi, perdón, la 125, cuando decía eso era la 125. Acá le puse unidad 3, pero no es unidad 3, es como unas cuestiones ahí para ir conversando, medio para cerrar, últimas cositas que vemos. Una pregunta que yo les hacía ahí o les dejaba como para pensar o medio ordenadora para poder seguir conversando en términos de leer el texto, era si era posible disociar el análisis de la micro y la macro. En esto que yo les decía hace un ratito sobre decir, bueno, una cosa es el dólar y el dólar cómo se ha quedado y otra cosa son las condiciones de vida de las personas. ¿Es posible disociarlo? ¿Es posible decir que estamos re bien o re mal? Digo, no voy a tomar posición en eso, pero digo, miremos la foto del 2024, no la del 2025, miremos la del 2024, que tenemos como una distancia, ya pasaron casi 10 meses de que terminó el año pasado, y un poco este texto les propone como esa discusión. No se puede. Y recuerden que hay factores que tienen a disposición, como la historicidad de los problemas y de las prácticas, que es algo que les va a ayudar a entretejer, hilar, lo de la torta, lo que yo les venía diciendo hace un ratito. Y hay 3 cuestiones, y con esto termino,
que en el texto están presentes y que a mí me parece que es como elementos significativos que están presentes para poder hacer un análisis, que son, en primer lugar, pensar este carácter de incertidumbre que está presente todo el tiempo en los hogares, que es algo que lo trabaja mucho en la unidad 2. Incertidumbre en términos de la incertidumbre es aquello que uno no conoce o que no puede controlar a partir de que no conoce respecto de factores y determinantes que están presentes y que impactan de manera directa en la vida cotidiana. Un segundo punto, más vinculado a las elecciones, las decisiones y los caminos que las familias, pero que yo también podría decir que las empresas, que las instituciones ahora sí entendidas como organizaciones administrativas, públicas o privadas, toman en función de el concierto de incertidumbres que están presentes, y una tercera más vinculado a poder identificar ese conjunto de herencias que tenemos, de herencias en términos de capitales que tenemos, esas familias que en momentos de incertidumbre o en situaciones de incertidumbre toman caminos y decisiones. Eso es algo que solo lo podemos ver, no si miramos la foto, sino miramos el video. Lo que de alguna forma de ajuste le quiere decir es, no se queden con la foto, tienen que mirar el video. Es decir, cómo esa foto tiene mutaciones, modificaciones, transformaciones. Es mirar el proceso. Hasta acá, dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran decir. Algo que quieran agregar, algo que quieran discutir. ¿Vendieron el JBL? Capaz que no vino hoy. Bueno, nos vemos. Sí, Santi. ¿Querés preguntar algo, Santi? Bueno. Bueno, entonces con ustedes nos vemos el miércoles. Va a estar Javier. Y acuérdense que la semana que viene, ¿cómo son las clases? ¿Cómo? Virtuales asincrónicas. Van a estar disponibles en el aula virtual. Yo les voy a mandar igual el viernes un recordatorio de cómo van a ser. Que tengan buena semana. Nos vemos.
Chao.